Queridas audiencias, un saludo muy grande después de una semanita que me tuve que tomar porque estaba muy resfriadita, así que hoy día ya retomamos. Los quiero saludar con mucho cariño. Vamos al capítulo 98. Estoy con mi querida Trini Siles, con Gabriela Oces y con Viviana Masobrio. Y como hay mucha gente que se está incorporando nueva, le vamos a hacer un repasito pequeñito, muy rápido, de nuestro currículum, que Trini es diplomada en literatura, da clase actualmente en la Universidad Católica, exactamente lo mismo, así que por si se quieren inscribir online también está disponible un curso, a lo mejor lo van a tomar un poquito más tarde, pero está disponible. Gabriela Oces, que es psicóloga de la Universidad de Chile, y Viviana Masogro, que es escritora y formadora de formadores. Y quien les habla, yo soy experta y asesora en personas adultas en todo lo que es digital y estudié por ahí hace muchos años atrás una ingeniería, así que la aplico de repente. Y reflexóloga también de la escuela de Camel Beat, pero más que nada hoy día estamos dedicadas a la literatura, como ustedes saben, y es algo que nos encanta mucho. Le voy a mandar un especial saludo a Gloria Cárcamo, que nos ha escrito mucho, a nuestra querida Eldo Dicio, que a pesar de que está viajando por Europa, igual nos escribe y nos manda sus comentarios que nos encantan y tiene siempre la quinta mirada del programa. A una nueva auditora que es Alexandra López, a Elena Mangione, que ella está en México haciendo un doctorado, a nuestra querida Eloísa Darío, Marta Eloísa Darío, que es nuestra propulsora literaria de nuestro canal digital Yo Soy Digital Chile, tanto en Argentina, nos ha mandado nuestros capítulos a Alemania y a España, y a nuestra nueva y querida amiga argentina, Cristina Pérez y su esposo, que hoy compartí con el panel, con mi equipo, el audio de ella, y realmente nos deja apagado el corazoncito lleno, que llegamos a tantas casas, a tantas personas con este programa hermoso y sabemos que a ustedes los ayuda mucho. Y por último, el doctor B, que no sé su nombre completo, él solamente se pronuncia como doctor B, que gracias al capítulo que hicimos anteriormente, se compró el libro, así que eso es lo que tiene el propósito de este programa, que les guste la lectura, que los estimule a comprar o a escuchar. Ahí está abierta la opinión. Así que ahora le doy la palabra a Trini para esta nueva lectura. Adelante, Trini. Buenos días a todos, buenos días amigas. Hoy les traigo a un gran personaje. Les quiero compartir simplemente la imagen de el título del cuento de hoy, Regreso a Babilonia. Y con esa imagen quiero capturarlos y concentrarlos en los años 20 en Estados Unidos. Una época difícil que Ernest Hemingway la caricaturizó como la generación perdida. Y en cambio, otro escritor, que es Francis Scott Fitzgerald, la denominó como la era del jazz, porque efectivamente Estados Unidos estaba viviendo la era posterior a la Revolución Industrial, en la cual Estados Unidos estaba viviendo una época de gloria, donde la música se tomaba las calles, donde él, junto con su señora, gozaron intensamente el glamour, la sociabilidad, el, el amor por el baile, por el disfrute, y desgraciadamente donde ambos, sobre todo él, se inclinó también hacia el alcohol y después impregnó en gran parte esta atmósfera en la que él estuvo absorto tantos años, la era del jazz. Entonces, quiero leerles este cuento que se llama Regreso a Babilonia. Regreso a Babilonia. Charlie Wales, con 35 años y buen aspecto, ya no sentía en el bar del Hotel Ritz, allí como en su casa. Ya no era un bar americano, había vuelto a ser francés. Alex, el jefe de camareros, le dio toda la información de la gente de entonces.
Charlie le comentó que tenía negocios en Praga donde representaba un par de firmas y ahora vengo a París a pasar unos días con mi hija. Había un gran movimiento en las calles, los bistrós relucían. Para mí, dijo él, esta ciudad está perdida para siempre y yo mismo la eché a perder. Una profunda arruga entre los ojos moderaba la expresividad irlandesa de su cara. Cuando tocó el timbre en casa de su cuñada Marion en Rue Palatine, tenía un nudo en el estómago. De pronto asomó una adorable chiquilla de 9 años que gritó «¡Papaíto!» y se arrojó, agitándose como un pez entre sus brazos. «Mi cielo», dijo Charlie, «papaíto, papaíto, papi». Charlie saludó a la familia, intentando controlar el tono de la voz para evitar tanto un fingido entusiasmo como una nota de desagrado. Pero la respuesta de Marion, su cuñada, fue más sinceramente tibia, aunque atenuó su expresión de inalterable desconfianza hacia él. Charlie no conseguía serenarse, tenía el corazón en vilo, aunque su hija le transmitía tranquilidad, confianza. Cuando de vez en cuando se le acercaba llevando en brazos la muñeca que él le había traído. Alardeaba sobre su negocio con un propósito preciso. Marion era una mujer alta, de mirada inquieta, que en otro tiempo había poseído una belleza fresca americana. Lincoln, el marido de Marion, le contó a Charlie que ellos lo habían pasado muy mal, como todo el mundo, pero ya lo hemos ido superando. Charlie aceptó una copa de vino y les confesó que era todo lo que estaba consumiendo. Espero que te dure, dijo Marion. Después de la cena, Charlie recorrió París hacia Montmartre, subiendo por Rue Pigalle hasta Place Blanche, donde recordaría haber perdido la custodia de su hija, la huida de su mujer para acabar en una tumba en Vermont. Charlie almorzó con su hija Honoria en Le Grand Batel. Estando viudo, se exigía mucho más a sí mismo. Procuraba ser más tolerante y ser capaz de entender a su hija en todos los aspectos. A ella le costaba entender la razón de no poder vivir con su padre. De pronto surgieron fantasmas del pasado, Duncan Schaffer y Lorraine Crilles, trayéndole a la memoria caídas pasionales. Fue un encuentro desagradable. Charlie sospechaba que además lo buscaban porque ahora querían alimentarse de su fortaleza. Se negó a darles su dirección. Mientras volvía en un taxi con su hija a casa, donde lo estaban esperando sus cuñados, abrazó a su Honoria y dejó que su cabeza descansara en su pecho. Aprovechó de pedirle que no olvidara nunca a su madre, que la había querido muchísimo. Marion, sentada junto a la bandeja del café, lo esperaba y vestía un elegante y majestuoso traje negro, como de viuda. Abordaron el tema del conflicto. Charlie agradeció con sinceridad que se hicieran cargo de su hija y luego les indicó con vehemencia sus ganas de tener una casa y vivir con Honoria. Les rogó que consideraran el asunto. Había dejado de ser un insensato. Había dejado la bebida. Las firmas que represento, les dijo, son exitosas. Traeré a mi hermana desde Burlington para que se ocupe de la casa. Contrataré para la casa de Praga una institutriz francesa. He alquilado un apartamento nuevo. ¿Cuánto tiempo aguantarás sin beber, Charlie?, le preguntó Mario. Bebí 1 año y medio, hasta que me derrumbé. Estuve internado en un sanatorio. Las cosas no eran fáciles. Claro está que puedo fallar en cualquier momento, es humano. Pero si esperamos más tiempo, perdería la niñez de Honoria y la oportunidad de tener un hogar. Le prometí a mi hermana Helen.
antes de morir que me ocuparía de Honoria, le señaló Marion. Jamás olvidaré la mañana en que Helen llamó a mi puerta empapada hasta los huesos y tiritando porque tú, Charlie, no la habías dejado entrar. La posibilidad de dejar a Honoria en aquella atmósfera de hostilidad hacia él le resultaba cada vez más preocupante. No sé hasta qué punto eres responsable de la muerte de Helen, Charlie. Es algo que tendrás que arreglar con tu propia conciencia. Duras palabras de Marion. Helen murió de una enfermedad cardíaca, dijo Charlie, ya sin fuerzas. Haz lo que te parezca, exclamó levantándose de pronto. Es tu hija. No soy nadie para interponerme en tu camino. Creo que si fuera mi hija preferiría verla. Oh, consiguió frenarse. Decididlo vosotros, no aguanto más, me siento mal, creo que me iré a la cama. La imagen de Helen a Charlie lo obsesionaba. Ella vivió una pequeña aventura con un joven. Cuando volvió a casa, solo, desquiciado, furioso, una vez que la dejó en la cena, cerró la puerta con llave. Tiempo después se reconciliaron, pero aquello fue el principio del fin. Y Marion, que lo había visto todo con sus propios ojos e imaginaba que aquella solo había sido una de las muchas escenas del martirio de su hermana, nunca lo olvidó. Para la desgracia de Charlie, aparecieron en la escena de la casa Duncan Schaeffer y Lorraine Quarles haciendo escándalo, representando el pasado imperfecto de Charlie. Fue espantoso. Una vez que se fueron, Marion se desencajó por los nervios y Lincoln, su marido, le anunció a Charlie que esa visita no facilitaría las cosas. Tú, Charlie, no tienes toda la culpa, pero no puedo permitir que esto destroce a Marion. Me temo que tendremos que aplazarlo 6 meses más. No puedo arriesgarme a que pase otro mal rato como el de hoy. Algún día volvería Charlie. No podían condenarlo a estar pagando sus deudas eternamente. Él quería a su hija y al margen de eso ninguna otra cosa le importaba. Estaba absolutamente seguro de que Helen no hubiera querido que estuviese tan solo. Muy bien, si yo tuviera que adentrarme en este cuento, me iría directamente al título. Yo sé que Vivi lo va a profundizar aún más, pero yo quiero referirme a este tema del título, que es Regreso a Babilonia. Y en este caso, vuelvo al término epónimo. Efectivamente, en este caso, el título concuerda con el nombre de una realidad histórica que se vivió en un lugar geográfico. Evidentemente, el regreso a Babilonia significa, y además simboliza, el exilio de los judíos en Babilonia después de la toma de Jerusalén. Esto de alguna manera significó para todos ellos un castigo y más aún un regreso al infierno, tal como sucede en el caso de este cuento, porque con la aparición de esa pareja que representaba el pasado imperfecto, como bien lo dice en el cuento, de ese Charlie alcoholizado que a la justicia de alguna manera la obligó a tomar sus cartas en el asunto y que lo restringió de la tuición de su hija, significó para él el infierno, efectivamente. Había perdido a su mujer, se había terminado muriendo. Y él se queda entonces a cargo de esa niñita, pero por el flagelo del alcohol, él termina refugiándose nuevamente en él y termina perdiendo entonces la custodia de su hija. Efectivamente es un título que no es solamente, o que concuerda solamente con el título, sino que también simboliza un hecho fundamental, una
una pérdida de una oportunidad única que tuvo él en sus manos, porque estuvo a punto de convencer a sus cuñados de que ya había superado de alguna manera el trago y que podía volver a hacerse cargo de su niñita. Este cuento, además, tiene mucha realidad en la vida del mismo escritor, porque efectivamente él se casó con una mujer que desde un principio adoró y que representaba además una belleza que llamaba la atención en esos momentos en que ellos dos se podían lucir como pareja. En esa era del jazz, ellos terminaron siendo los reyes del jazz. Ella era efectivamente muy bella y él se enamoró de esa belleza, pero ambos se sumieron en este ambiente de la generación perdida, como decía, del goce, de un hedonismo descontrolado, de una época en que Estados Unidos efectivamente estaba viviendo una era ominosa, sensacional, de desenfreno. Y ellos efectivamente también no supieron ponerle freno a esta vida tan loca y terminó él alcoholizado. Y ella posiblemente también, tanto así que incluso ella terminó, es posible que el trago le gatillara finalmente o le anticipara una enfermedad psiquiátrica que en su momento incluso la determinaron como una esquizofrenia y que de todas maneras terminó con su vida. Esa fue la vida que ellos tuvieron y es muy posible que esta niñita, sí, en algún momento de esa locura en la que vivía este matrimonio, hubiera terminado bajo la custodia de sus cuñados, porque ellos eran incapaces de mantener un hogar estable. Entonces, también la pareja había vivido constantes viajes hacia París, justo en el momento en que él se largó a escribir El Gran Gatsby. Iban y regresaban a París. Entonces, es muy claro que esto pudiera representar la vida de ellos dos. Es un cuento impresionante, con una fuerza narrativa, con una intensidad de expectativas hacia el lector, porque todos estamos tratando de convencer a esa pareja que efectivamente este ya ha alcanzado una era distinta en su vida y que por el amor que le tiene a su hija, lo único que quiere es rescatarla. Está viudo, entonces al menos quiere el amor de esa niñita. Pero el pasado regresa e irrumpe en el presente y echa abajo toda la ilusión que él tenía. Entonces, este cuento que alcanza un- un- una, una cima en el lector y uno se imagina que efectivamente va a lograr lo que quería, bueno, de pronto se nos cae de las manos en ese nudo en que el cuento también se cae y se caen las ilusiones de este hombre por retomar a su niñita. Es un cuento con una fuerza narrativa maravillosa, en el sentido sobre todo en que el eje de la narración discurre en forma lineal. Efectivamente, hay 4 capítulos aquí, pero en los cuales este narrador va intensificando la fuerza de la trama y en ese clímax finalmente se rompe esa armonía. Y eso lo consigue con su escritura. Tal como les decía, todo el avance que había hecho él y la fórmula que empleó para demostrarse sano, bueno, hace que el protagonista conmueva a los lectores, pero se rompe de una manera estrepitosa. ¿Qué lenguaje hay en este cuento cercano, con reflexiones íntimas? Aquí la verdad que el poder que tiene el escritor es magnífico, porque primero nos describe a los personajes, nos acerca a ellos, nos hace tomarles incluso un cariño especial, nos emociona, nos involucra y después nos tira para abajo. Hay aquí momentos de sentimentalismo, hay unos diálogos que suelen ser ácidos también. De pronto los silencios también nos hablan, pero todo termina en forma vertiginosa.
Muy bien, yo con esas palabras primeras, bueno, le cedo la palabra a, a Gaby para que ella, bueno, nos dé su opinión sobre el cuento. Gracias, Trini. Tal, tal como tú señalabas, el cuento habla de esplendor y caída. Babilonia es un símbolo de aquello, es una ciudad maravillosa que en algún minuto cae en la historia. Pueden ustedes revisar ese punto. Y el cuento está ambientado en París, donde hubo una época del personaje que fue su época máxima de esplendor, pero es increíble cómo el autor va superponiendo el clima de la ciudad a las vivencias del protagonista y lo que fue ocurriendo. En este París de los años locos, de los años 20, donde la figura icónica es esta mujer que baila Charleston, y donde él y su mujer se entregan a este desenfreno, a esta vida, a este divertirse, a esta indulgencia consigo mismo, esto pasarlo bien, esto caer en el trago, y la vida limitada a eso, eso obviamente se termina. Y también sucedió en la ciudad, porque él llega a un París donde sus amigos no están, donde las cosas están aburridas, donde el bar donde él iba no era el mismo. Entonces, es muy significativo como el adentro refleja el afuera y el afuera enmarca este adentro, esta vida personal. Y esto también se entronca con esta Babilonia de esplendor y caída, ¿ya? Ahora, cabe pensar cómo la vida, un trozo de vida, una historia, te puede arruinar un presente. De alguna manera, las personas son hijas de su pasado, por lo tanto, ¿qué ocurrió en el pasado? Se hace presente, como en las tragedias, y es imposible conjurarlo, ¿ya? De ahí volvemos de nuevo a un tema que ya hemos analizado acá, y es el tema de las consecuencias de los propios actos. Todo este tinglado él lo construyó en un momento de esplendor personal, de pareja, económico, etc. Y lo que él actuó, lo que él hizo, lo que él eligió hacer en ese minuto, ahora se le aparece en forma de estos dos personajes que le arruinan todos los planes con su hija. Entonces, cuando se dan estas vivencias como las que hemos analizado, de una situación muy fácil, mucho placer a la mano, muchas posibilidades, es muy fácil poner el horizonte en lo inmediato. Hay en el ser humano una tendencia al inmediatismo. Es como cuando alguien con propensión a la gordura está comiendo, bueno, es tan difícil conjurar aquello porque lo inmediato es muy placentero. Entonces, el ejercicio de proyección, de pensar en un futuro, de un largo plazo, es difícil y ahí se va generando como una ola de nieve de consecuencias que a este personaje lo persiguieron después y le arruinaron esta posibilidad. Ahora, un personaje también que es muy importante aquí es la cuñada, es Marion. Marion está como seca de resentimiento, lo culpa por la muerte de la mujer, ella es como un testigo mudo y frágil y a la vez muy fuerte de todo esto, y no cesa, y tiene, de alguna manera, si tú piensas, también tiene la razón. Ella está velando por esta criatura de 9 años a la cual le ofreció un hogar donde esta niñita lo pasaba bien porque tenía un primito, un hijo de Marion y Lincoln, más o menos de su misma edad. Entonces, ella era protectora de la niña y por lo tanto tiene la autoridad para plantearse frente a Charlie y decirle, bueno, es verdad que vas a dejar de tomar, pero ella está básicamente movida por un resentimiento. Y es muy fuerte esto en ella, el negativismo frente a su cuñado, muy razonable por lo demás, como se dijo, ¿ya? ¿Y
quien pone la cordura, quien pone el aspecto racional es su marido, es Lincoln. Es bonito el papel de Lincoln como suavizante de esta emotividad de su mujer y pone las cosas en su lugar cuando, gracias a la intersección, a la intervención y al interceder de él, el protagonista Charlie tuvo la posibilidad de llevarse a su hijo con él, ¿ya? Y que es el momento culmine. Ahora, después ya cuando aparecen estos dos personajes desastrosos del pasado, todo se le vino abajo. Entonces, es imposible revertir. Eso es algo que no sucede, no podemos revertir la vida vivida, sino simplemente en el hoy hay que cargar con las consecuencias positivas y negativas de lo sembrado, cosa que no se nos enseña. Y yo me imagino que en aquel París de los años 20, donde París era una fiesta, como no, hemos leído por ahí, era eso tremendamente difícil. Y quiero dedicar unas últimas palabras a la niñita. La niñita está muy bien descrita, Honoré. Es una niña que ama a su padre y cabe imaginar cuántos mensajes abiertos y subliminales habrá recibido de parte de la resentida Marion. O sea, la tarea para esa niñita es bien complicada de compatibilizar estos dos mundos, estas semillas, ¿no es cierto?, que está sembrando Marion sin duda, y el amor que a todas luces le tiene al padre. Ahora, es como impactante ver cuán poco centradas están las motivaciones en Honoré. Honoré no fue considerada en el minuto en que su papá era alcohólico, no es considerada por su tía Marion, no es tenida en cuenta. Incluso en este momento Charlie está buscando institutriz para ella y hay una parte del relato donde él desechó dos institutrices, pero los argumentos para desecharla no son la calidad de educadora o de compañía que hubiesen tenido para Honoré, sino que como que a él no le gustaron, o le cayeron mal por algo, no sé. La cosa es que, siendo esta niñita tan protagónica, es una mirada tan de comienzo del siglo XX, donde los niños eran poco vistos, poco escuchados y poco considerados. Y ahora, también, si ustedes se fijan, en un puzzle donde todos los personajes tienen un anclaje potente en sus motivaciones. O sea, de alguna manera, si uno los mira como de fuera, todos, comillas, tienen razón, ¿ya? Es de esperar que al cabo de los 6 meses hubiese podido Charlie reparar en parte, demostrar que estaba rehabilitado. Bueno, y como cayó Babilonia, ahora los parisinos eran pobres, no lo pasaban bien. Y Charlie tiene a su favor que era un hombre que económicamente le iba muy bien y tenía una gran casa en Praga y estaba en esta empresa solvente. Esperemos que esto le haya jugado a favor. Y con esto le paso la palabra a Viviana. Hola, buen día, ¿cómo están? Súper interesante todo lo que hemos escuchado. Y no hay problema con el título, pues yo tengo como otra mirada. En primer lugar, es un cuento que fue publicado en un diario en 1931, y yo creo que esto remite un poco a recordar la biografía de Scott Fitzgerald, ¿no? Porque para sostener esa vida disipada que llevaba con Zelda, su esposa, necesitaba de mucho dinero, y eso lo obligaba necesariamente a publicar en lugares donde le pagaban. Y a mí me hizo recordar a Roberto Art, ¿no?, que confesaba que él escribía para vivir, porque vendiendo sus producciones era como se sostenía. Pero en el caso de Scott Fitzgerald, creo que esto hay que tomarlo de una manera más profunda, eh, porque él tenía una amistad, una cercanía muy grande con Hemingway, y ellos se reían
porque Scott Fitzgerald consideraba que estas publicaciones significaban prostituirse. ¿Por qué? Porque según Hemingway, Scott Fitzgerald primero escribía como él quería escribir texto, y después lo adecuaba, hoy diríamos, para que tuviera el gancho necesario para ser vendible. Y esto a mí me recordó a una escena de Medianoche en París, de Woody Allen, donde justamente el protagonista en sus viajes al pasado, esto es una situación muy mágica, muy de las que nos tiene acostumbrado Woody Allen, se encuentra justamente con Scott Fitzgerald, con Zelda, con Hemingway, con todos los grandes escritores y artistas de la época, y ahí se ve la fuerza de la música de jazz. No estoy segura, pero sí creo que aparece Josephine Baker, que está mencionada en el cuento. Entonces es como que en esa película se encuentra con lo que fue la realidad de la vida de los Fitzgerald, ¿no? Tanto de Zelda como de Francis. Eh, y, y creo que en ese sentido a mí me gusta esta convergencia de los grandes artistas, de los grandes creadores para enseñarnos, para mostrarnos y para acercarnos eh, aspectos que de otra manera hasta nos pueden parecer aburridos, ¿no? Leer una biografía de un autor puede llegar a ser aburrido, pero cuando nos lo presentan así, con vida, con música, con las acciones, es mucho más atractivo. Así que por ese lado creo que el sentido del cuento habla mucho de la realidad de la vida del autor. Y por otro lado, yo el título lo tomé en el sentido del ocaso de Babilonia, ¿no? Porque todos sabemos que Babilonia fue una de las grandes ciudades, como un faro del comercio, del aprendizaje, del conocimiento, pero también, como todo tiene sus extremos, de una intensa vida de descontrol. La llegaron a llamar la madre de todas las rameras a Babilonia. Y de la mano de esto vino su caída, siendo una ciudad donde residió y murió Alejandro Magno por propia elección. Entonces, es como el colmo de la maravilla en todo sentido, el colmo en el sentido del esplendor, o sea, que también aparece el esplendor y el ocaso, ¿no? de que nos hablaba Gaby y que se ve en la vida de Scott Fitzgerald. Y a mí me parece que el título es altamente significativo, Regreso a Babilonia, porque habla de lo que fue la verdadera vida del autor, que no pudo escapar a Babilonia. Con Charlie nos queda una esperanza de que él volvió a París, su Babilonia, la encontró cambiada, pero él también estaba cambiado, había logrado dejar la bebida y quería recuperar a su hija. Y estuvo a punto de lograrlo. Pero su pasado, que regresa de la mano de esta pareja, de Laurent Duncan, hace que él se vea nuevamente frente a esa vida de orgía, de desenfreno. No porque él acepte o porque él la asuma nuevamente, pero sí está bien encarnada en la presencia de esta pareja. Y es lo que desequilibra toda la situación. Pero en el caso de Francis Scott Fitzgerald, esto nunca fue posible. Se supone o se afirma prácticamente entre sus biógrafos que él empezó a beber muy joven, no terminó la universidad porque él se enfrascaba en la escritura de tal manera que no podía mantener rindiendo exámenes y cumpliendo con lo que se les exigía, y siempre estuvo la bebida de su lado. Inclusive hay como una discrepancia entre sus biógrafos porque él decía que era tuberculoso y que por eso tenía los problemas de salud. Y hay algunos que dicen que con eso encubría ser bebedor y hay otros que dicen que no, que realmente eh, era un bebedor y lo era definitivamente, ¿no? Yo creo que es uno de los autores, en torno de muchos de los autores se generan mitos, pero creo que en la vida de Scott Fitzgerald este mito es muy fuerte, sobre todo porque él estaba perdidamente enamorado de Zelda, pero eran estas relaciones prácticamente imposibles. Ella había sido una mujer que le gustaban mucho los hombres antes de conocerlo a él, llegó a tener 4 citas en un mismo momento,
y con lo cual nunca pudo controlar esto. Y justamente encontramos ese vínculo porque el problema entre Helen y Charles, el matrimonio del cuento, se profundiza o se convierte en una especie de explosión cuando su mujer lo engaña. Y después de irse con su amante, ella deambula por París, pasando frío, pasando incomodidades, y regresa ya muy enferma, hasta que muere de un infarto, o sea, no tiene nada que ver él con su muerte, pero sí sus relaciones, que parecen ser muy similares a las de Zelda y Scott, han provocado esta situación, ¿no? Y entonces yo creo que en los títulos o en la procedencia del cuento ya aparece lo profundamente autobiográfico. Y para terminar de referirme en general, es un cuento que es considerado desde el canon literario como un modelo de cuento. A mí me pasó, por ejemplo, que mientras lo leía, es un cuento bastante extenso, ¿no? En términos de cuento, uno no puede dejarlo. Si uno, por esta descripción psicológica de los personajes, por esta historia que uno no está muy seguro cómo va a terminar, por este pasado, presente y futuro que convergen en el texto, uno queda atrapado, uno tiene ganas de leerlo hasta el final para saber qué va a suceder, ¿no? Poniéndose, algunos se pondrán del lado de Charles, otros se pondrán en contra, pero todos queremos saber si logra o no logra su cometido, si logra recuperar a su hija o si la pierde momentáneamente o si la pierde definitivamente. Y ahí también aparece un final interesante donde no sabemos si al cabo de esos 6 meses Charlie puede sostener su abstinencia del alcohol, que solo tomaba una copa como para mantenerse. Y ahí creo que hay una licencia, porque por lo que he leído, las personas que dejan el alcohol no deben volver a acercarse a él, porque pueden tener recaídas muy importantes. Y sin embargo, el autor es como que deja esa señal y bueno, es como que el alcohol es parte de mi vida, ¿no? Tengo que seguir ligado a él porque prácticamente es como que lo uso para funcionar. Y hay una frase lapidaria de Marion que caracteriza el periodo anterior y el desenfreno de Charles cuando le dice, te sobran bares. Me encantó porque ahí aparece la fuerza del escritor, ¿no? No le dice, sos un borracho, has vivido bien, no, le dice, te sobran bares. Entonces, hay una historia maravillosa con un mensaje muy enriquecedor, por momentos esperanzado, por momentos triste, por momentos que parece lograrse, por momentos parece imposible, pero también está escrita de una manera exquisita. Trini se refería a los diálogos, sí, los diálogos son chispeantes, son rápidos, son ágiles y van narrando la historia. En gran medida la historia está sostenida por los diálogos entre estos personajes que caracterizó también y que tienen tanta potencia, como nos decía Gaby, y por momentos hay como evocaciones o miradas hacia adelante. Y ya que estamos hablando de las ciudades, yo pensaba en Praga, ¿no? Elige una ciudad que es absolutamente distinta a París o a una ciudad de Estados Unidos, de donde procede tanto Charles como Francis Scott Fitzgerald, donde hay una cultura diferente y sobre todo donde nadie lo conoce. O sea, donde ese pasado disipado de Charles no es conocido. Y tal vez ahí también hay como una ilusión del autor de encontrar un lugar donde no lo conocieran para empezar una nueva vida. Bueno, es impresionante las cosas para comentar. Voy a cortar acá para darle lugar a Ceci y después retomo con otras ideas. Gracias. Oye, gracias, chica. En realidad es un cuento súper entretenido. Uno lo empieza a leer y piensa que es un cuento. No. La verdad que tiene muchos matices. Uno de los mensajes que yo creo que el autor quiere dejar acá es que los errores no se perdonan. Como dijo Gaby, uno es hija,
o dueño de su propio pasado, de sus palabras inclusive. Yo noté esto, que los errores no se perdonan, el pasado te persigue, el futuro tampoco perdona, el presente, como Marion se lo recalca todo el tiempo. Incluso eso lo hace titubear a él también. A pesar de todos sus esfuerzos, yo pienso que deberían haber tenido esperanzas en él. Yo creo que sí, las tenían, pero realmente no pudieron confiar totalmente. Marion simplemente se enfermó con tal de que no se llevaran a Honoria, y el concuñado obviamente era el que hacía el puente de un equilibrio, de una nueva oportunidad. ¿Por qué no, cierto? Me pregunto, ¿Mario supo de la aventura de la hermana? Yo creo que no se deja entrever en este cuento. Yo creo que ella simplemente la rabia de que ella se enfermó y murió y ella se quedó sin su hermana, pero tampoco es la protagonista Marion nombra cómo era su hermana, porque ella tiene que haber visto que a su hermana también le gustaban los bares, salir, bailar, tenía aventuras, no sabemos si es una o más aventuras, pero con la vida que llevaban parece que yo creo que era un tema bien abierto. Y él titubea, el protagonista Charles titubea cuando está ahí con ellos de tomarse el trago. Finalmente no se lo toma. ¿Por qué? Yo creo que se puso muy nervioso. Yo en la historia no vi una niña resentida, vi una niña con muchas ganas de vivir con su padre, una esperanza tremenda de vivir con su padre, siempre se acuerda de su mamá y él le recalca que la quería mucho a ella como hija, pero no vi una niña tal vez con miedo de ir a vivir con su padre. Yo creo que si ella nació en ese ambiente, para ella era natural, lo naturalizaron. Y me di cuenta que cuando él comete el error al principio del cuento, en la primera hoja, él le da la dirección a la persona que está en el bar de donde él estaba. Que cuando estas personas de su vida anterior van a verlo a la casa del cuñado, donde él está tratando de llevarse a su hija, aparecen medios borrachos. Y él dice, pero ¿cómo han aparecido acá? Entonces yo creo que este tema del alcohol parece que su memoria le afecta, y él le dejó en la dirección de su cuñado a esta pareja que era de la vida nocturna de la cual ellos llevaban. Entonces cometió un tremendo error. Yo no sé si fue el destino que le puso un obstáculo, un papelito amarillo, pero él mismo lo hizo. No es que lo persiguieron a él ni nada, sino que lo fueron a ver porque él le dejó ese recado en el bar. Entonces cometió un tremendo error. Pero yo creo que aquí el mensaje en general es: uno es prisionero de su pasado. Así que ahora le doy la palabra a Trini. Muy buen cuento. Adelante. Sabias observaciones hiciste, Cecilia. Me encanta este escritor. Y en gran parte porque deja entrever a los lectores los sentimientos humanos. Y creo, y es posible que les haya pasado también a ustedes, que como lectores tomamos parte por uno de los personajes y después por el otro, como que somos abogados de ambos, o este escritor nos obliga a tomar posiciones, a juzgar los hechos permanentemente. La verdad que uno termina agotado en el cuento porque uno trabaja intelectualmente mucho. Lo estoy pensando en Marion, como lo había señalado Gabriela, porque Marion muestra también algunas facetas. Tú los señalaste, lo acabas de decir, Cecilia. Ella en algún momento nos hace dudar si sabía o no de la aventura que había tenido en el momento en que va a pedirle auxilio a su hermana. Es verdad, llega desesperada, mojada, y además muy triste porque le han cerrado la puerta. Pero la hermana no investiga más por qué le han cerrado la puerta. Es posible que ella haya intuido que esto es parte de las escenas permanentes que había tenido ya esta pareja, metidos en el medio en el que vivían. Entonces, le echa en cara entonces en forma violenta a su cuñado, que le dice: no sé hasta qué punto eres responsable de la muerte de Helen. Qué injusta resulta esa acusación, porque ambos llegaron a eso y quizás Marion no lo sabía.
pero él se queda callado porque tiene mucho temor de meter la pata, de confundir las cosas, de llevar a otro lado la dirección que está. Él se ha comportado muy bien, entonces aguanta una y otra vez una serie de descargas emocionales que le hace su cuñada terribles. Le dice todo el tiempo, no sé hasta dónde vas a dejar de beber o qué tan comprometido estás con el trago. Y él, sufre una y otra vez estas embestidas de ella. Hay otro aspecto, no tanto en Lincoln, que también se lo hace ver, pero en forma bastante racional y práctica. Hay que pensar que si bien esta parejita vivió esa era luminosa y ominosa del jazz en Estados Unidos, y que después incluso viajan a París buscando una mejor vida aún y escapar un poco de este glamour en el que viven y que los tiene un poco aferrados. Bueno, viajan a París, pero ahí se vuelven a relacionar con el mismo mundo. Y al regresar, de hecho, él ya está escribiendo El Gran Gatsby. Bueno, surge entonces otro momento que es un hito en la historia del mundo y principalmente en Estados Unidos, que es la crisis del año 29, una crisis financiera que echó abajo la economía del país y echó abajo toda esta etapa tan gloriosa que vivió Estados Unidos y lo sumió en una situación vital espantosa, al punto que incluso se dice que el impacto de la guerra mundial para los europeos, de la primera, equivale un poco a la crisis financiera del año 29 en Estados Unidos. Hubo una cantidad de cesantía gigantesca, masiva. De hecho, impactó al mundo también. Y fue una crisis que duró 10 años y que también, obviamente, que influyó en la venta de libros de Scott Fitzgerald. No pudo vivir, no pudo seguir vendiendo libros porque evidentemente la gente tenía que subsistir. ¿Qué iba a comprar un libro? Entonces a ellos también los golpea. Y de eso se hace cargo este autor en el cuento cuando Lincoln le hace ver a Charlie que ellos han ido saliendo adelante. ¿Y por qué se lo dice así? ¿No? Hemos vivido etapas difíciles. Porque Charlie también es un socarrón. En forma arrogante les hace ver que él es un hombre empresario y que tiene dinero y que puede comprar lo que quiera. Pero ¿tiene algún dejo eso, algún significado? ¿Qué es lo que les quiere demostrar? Entonces, evidentemente, esto les causa envidia a ellos dos. Les causa rabia y algo de resentimiento, por supuesto que sí. Y es comprensible, porque a ellos les ha costado un mundo salir en esta era tan difícil de esta crisis financiera. Y eso él no lo termina de entender, pero por supuesto que está presente. Ahora, quiero centrarme también en el autor, en Scott Fitzgerald, que él representó una cara visible de ese Estados Unidos de los años 20. Poco tiempo después surge otro gran escritor que muestra otra cara, que es John Steinbeck, mostrando esta crisis del año 29 con su libro Las iras de la uva. Dos facetas tan distintas norteamericanas. Pero uno suele encontrarse con algunos lectores un poco prejuiciosos de la literatura norteamericana. ¿En qué sentido? En que la encuentran un poco artificial, frívola, superficial. Y adentrémonos un poco en esto. ¿Por qué no pensar que en esa época en que ellos estaban intoxicados, estaban maravillados de estos placeres desenfrenados, dentro de todo se producían también inmensos vacíos emocionales, unas soledades inconsolables en las que terminaron cayendo esta pareja? ¿Cómo detrás de eso uno no va a poder entender que también hay mucho sufrimiento? Lo pueden tener todo, pero eso no basta, porque espiritualmente hay una escasez terrible, hambre de llenar con algo ese espíritu de existencias tan vacías.
Es muy triste la vida de este escritor, más aún con el final de la famosa Zelda, porque Zelda era una mujer un poquito loca, así se la consideraba en su época, era preciosa, encandilaba. De hecho, el resto de las mujeres la miraban con algo de envidia quizá, pero la verdad que ella llamaba la atención por su belleza. Pero fue una belleza que duró poco, porque desgraciadamente, y no sé si gatillada por el alcohol, ella termina en una crisis psiquiátrica importante, quizá de personalidad, no lo sé, pero finalmente ella termina hospitalizada en una clínica psiquiátrica. Su marido gasta mucha plata en mantenerla así. Pero más triste es aún su final, que es casi como un destino griego, porque finalmente la clínica psiquiátrica donde ella está se quema. Hay 9 víctimas y una de ellas es ella. Antes había dentro de la enfermedad que está viviendo y que está sufriendo y que la familia entera la padece, ella también se entera de la muerte de su marido. Y si bien muere por un paro cardíaco finalmente, obviamente que el alcohol le fue mermando la salud. Entonces sufre enormemente ella y ni siquiera puede ir al funeral de su marido. Qué vida tan triste en la que queda esta pareja. Déjenme mostrarles simplemente algunas imágenes de ellos dos, porque son impresionantes. Se las voy a mostrar al tiro. Un momento. Voy al tiro a la imagen que quiero mostrarle de ellos dos. La tienen ahí, ¿verdad? Sí. Las voy a agrandar porque estos son los reyes del jazz. Estos son los hombres, las personas que la verdad que eclipsaron el ambiente en la época. Ella evidentemente era una mujer muy linda. El padre de Fitzgerald había sido un hombre con muchos fracasos en los negocios y producto de esto, el mismo Scott Fitzgerald decidió que él jamás viviría una situación como esa y se prometió entonces ser el mejor en todo. De hecho, era muy buen alumno, él obtenía las mejores notas, era muy destacado, pero finalmente tuvo que dejar la Universidad de Princeton, donde él había sido seleccionado. No pudo ser deportista, lo quiso ser. Entró finalmente, fue soldado, fue miembro de la naval, pero finalmente también Estados Unidos decidió no involucrarse en la guerra, entonces él tampoco pudo participar. Siempre quiso el éxito. Y lo obtuvo finalmente con su primera novela, que fue verdaderamente muy leída, y gracias a la cual incluso Zelda aceptó el matrimonio a este hombre. Pero finalmente el costo que le significó a esta pareja asumir esa vida fue muy alto. Muy bien, yo no puedo dejar de emocionarme con este autor, porque verdaderamente este cuento simplemente nos muestra el estilo que tiene él, pero es de una intensidad, es de un compromiso con los lectores, porque lo que nos hace hacer permanentemente es pensar, reflexionar, decidir, enjuiciar. Muy bien, le cedo con esto la palabra a Gabriela y me despido mientras tanto de ustedes. Yo creo que ya está todo bastante dicho. Voy a profundizar un poquito en un par de cosas. Los personajes de Fitzgerald, y me da la impresión que no solo en este cuento, son personas como muy superficiales. ¿Qué es lo que caracteriza o qué hay detrás de esa superficialidad? Como decíamos, hay un hedonismo, una búsqueda del placer inmediato, a toda costa, con poca proyección de lo que puede pasar más adelante. ¿Y por qué profundizo en esto? Porque yo creo que obviamente no es patrimonio de ellos, o sea, es un fenómeno que incluso hoy día podemos conocer, podemos ver y palpar a nuestro alrededor. Hay un hedonismo, también una gratificación a toda costa
sin límite. Acá los límites tienen poco que hacer, poco que decir. Todo está permitido en virtud del espíritu de los tiempos, de estos años locos, años dorados, años de esplendor, como se quiera llamar. En esos tiempos los límites están difusos y lo más importante es la gratificación del yo, de mí, ¿ya? Entonces, en ese sentido tiene un rasgo narcisista esta superficialidad, donde los otros no entran, los otros no son integrados, ¿ya? Y acá en el cuento, como bien señalaba Trini, hay una cosa que es complicada de vivir cuando en una misma familia hay diferencias económicas y de estilo de vida. Yo creo que todos hemos sido testigos de eso en alguna circunstancia donde una parte de la familia es poderosa, es superficial, como en este caso, y la otra es muy esforzada. Entonces, eso genera al interior de la gran familia un resentimiento, como que se la cobran, comillas, en algún minuto, como acá. Probablemente hay un cierto ánimo de retaliación, de venganza, en las posturas de Mario, ¿ya? Entonces, en estos personajes superficiales también se da el despilfarro, el despilfarro de recursos, que a la larga pasan la cuenta y se echan de menos y muchas veces llevan a arruinarse, y lo que es como súper dramático en la vejez. Mucha gente pobre en su vejez, si tú hablas con ella, ha tenido una época en su vida de este despilfarro, de pérdida de recursos, de pérdida de oportunidades. Entonces, acá también se surgen las adicciones, como en el caso del protagonista. Yo no soy ninguna experta en adicciones, pero me sonó como raro esto de que se tomaba una copa de vino cada día como para estar en contacto, pero a la vez tenerlo bajo control. Probablemente es, como decía Viviana, una licencia. No sé, puede que eso pueda ocurrir en la vida real, puede que no, yo no lo sé. No tengo herramientas como para afirmarlo. Ahora, hay otro elemento que recorre entre líneas del texto y yo quiero destacar acá, entre Marion y su hermana, y es el tema de la enfermedad. O sea, ambas personas muy propensas a la enfermedad, o sea, de una mojada, ella le surge esto al corazón, que probablemente era una preexistencia, y se muere. ¿Ya? Hay un claro componente de enfermedad en Helen, la señora de Charlie. Por lo tanto, hay... Y Marion también, no, estoy enferma. A ella le enferman estos temas, por lo tanto, ella se va a acostar. Entonces, surge eso en el libro. Por lo tanto, aparece una persona muy frágil, ¿ya? Y con una tendencia probablemente, esta es una hipótesis, a resolver conflictos a través del cuerpo y a través de la enfermedad, que en el caso de Helen la llevó a la muerte. Ese sería un protagonista oculto. Bueno, y con esto me despido y le doy la palabra a Viviana. Gracias, Gaby. Sí, realmente nos hemos metido por todos los posibles vericuetos que nos abría el escritor, ¿no? Yo quería mencionar algo relativo a la escritura, porque mientras leía tomé nota de cómo se refiere al tiempo y cómo se refiere al espacio. Cuando él sale a recorrer ese París, nocturno, antes de concurrir a la casa de sus cuñados a ver a su hija, él se refiere al tiempo con frases como se acababa la tarde, la hora azul, y al día en que sale con su hija como un día espléndido de otoño de partido de fútbol. O sea, cómo elige, así como antes yo mencionaba esto de que le sobraban bares, cómo elige las frases o las palabras para caracterizar el tiempo.
Y en lo relativo al espacio, ese bar, donde el bar del hotel, dice, un bar que ya no era americano, o sea, había perdido esa impronta que le daba la presencia de los exiliados, que cuando empieza el cuento, es como si él pasara lista, ¿no? ¿Qué pasó con fulano? ¿Qué pasó con Mengano? Y hay una parte bastante irónica, porque el que se encuentra presente atendiendo el bar no es el que él conocía, no es Paul, el que él conocía habitualmente, porque Paul se había hecho muy rico en medio del desastre y había ganado mucho dinero y tenía una finca, tenía un auto. No es que no siguiera trabajando, pero como que hay un contrapunto, ¿no? Entre la pobreza en que cayeron los ricos y la riqueza del que supo hacer las cosas y cuidar el dinero, ¿no? Y también, referido al espacio, habla de que ahora París tenía una atmósfera provinciana. O sea, yo creo que esta frase es lapidaria respecto a al París que él había conocido, ¿no? Al país de los grandes propósitos, de los grandes espectáculos, del jazz, de la risa, del canto. Y, y habla de la alegría de las 6 de la tarde, o sea, cuando se termina la hora laboral y la gente sale, pero hay una mención al espacio que es muy importante, que no la hemos mencionado hasta ahora, que es el tema de que él tiene una casa en Praga donde recibir a su hija y que su hermana americana la va a convertir en un hogar. Entonces eso para mí es muy emotivo, porque él no va a llevar a Honoria a cualquier lugar, él la quiere llevar a una casa, ¿no? Una casa que va a tener criadas, que va a tener una institutriz y que va a tener a su tía paterna, ¿no? Acompañándola. O sea, ahí también hay como un reemplazo de personajes. Y creo que eso también le provoca un dolor a Mario, que ella es la tía que hasta el minuto ha, digamos, conducido el destino o el desarrollo de su sobrina, y ahora esto va a quedar en manos de otra persona que también es una tía, pero que no es de la familia materna. Eh, y en Honoria me voy a detener porque hace referencia a un personaje que hasta ahora no hemos mencionado tampoco de la vida real, eh, que es Scotty, la hija de Zelda y Francis Scott Fitzgerald, que Scotty en un minuto se presenta como un obstáculo, porque cuando Zelda queda embarazada y ellos están viviendo la vida loca, llamarla de algún modo, ¿qué van a hacer con esta niña? Porque no es posible arrastrarla de acá para allá en una vida disipada. Eh, y bueno, Scotty nace y se la pasa de niñera en niñera, de institutriz en institutriz, hasta que, bueno, después queda en manos de la hermana de su madre. Pareciera que también estos personajes existieron en la vida real de los protagonistas. Y hay una palabra, volviendo a lo literario y al vocabulario, que tiene un peso muy grande, aunque se la menciona poco, que es que el protagonista, Charles, reconoce comprender ahora el sentido de la palabra disipar, disipación, pero no en el sentido de jolgorio, de festejo, de descontrol, sino en el sentido de pérdida. Él ha dejado disipar su vida familiar, él ha dejado disipar su juventud, su fortuna y su posibilidad de paternidad. Por eso quiere recuperarla, cosa que tampoco el autor ha podido hacer. Y quiero contarles, porque no he tenido oportunidad de leerla, solo he incursionado en los comentarios, hay una publicación que recoge las cartas que Scott Fitzgerald escribió a su hija Scotty, donde yo lo traduciría como una educación a distancia, ¿no? Que le escribe cómo debe comportarse, qué debe hacer. Y hay algo muy curioso, si bien Scotty también fue escritora, en algunos fue periodista más que nada, donde le indica cómo escribir, le enseña a escribir. Entonces, siento que este
tenía mucho miedo al fracaso, como nos decía Trini, por la huella que le dejó su padre. Fracasó en muchas oportunidades y personalmente siento que el fracasar como padre debe haber sido un dolor muy grande y que no se resuelve con la escritura, por excelente calidad que tenga y por los excelentes consejos que le haya podido transmitir a su hija. Parece que su hija tuvo una vida más saludable, ¿no? Falleció creo que a los 68 años, tuvo 2 matrimonios, pero aparentemente su vida fue un poco más ordenada que la de su padre. Y yo siento que a través de la ficción y a través de la vida de los autores, también nosotros aprendemos un poco de los errores ajenos, ¿no? De aquello que es bueno, de aquello que es malo, de cómo las circunstancias nos condicionan a todos, pero que también, como siempre nos señala Gaby, la importancia de las elecciones. Porque en el mismo contexto, con las mismas circunstancias, hay personas que toman elecciones más atinadas. Vemos el caso de los cuñados. Tenían varios hijos, sus hijos estaban bien criados, su sobrina también. Honoria parece como una niña deliciosa, muy madura, ¿no? Y que ama desesperadamente a su padre, a su papaíto, que me encanta esa palabra, a pesar de los mensajes negativos y agoreros que durante todo el tiempo está manifestando su tía Marion. Así que bueno, ojalá puedan leer el cuento y les sirvan en algún punto estos comentarios. Y me permiten una pequeña cosita. Quiero mandar un saludo muy grande a todos los argentinos, porque hoy es 25 de mayo. Día, ¿verdad? No nació la patria, porque el 25 de mayo solo formamos una junta jurando fidelidad a Fernando VII, que seguía siendo el rey de España en el exilio, pero bueno, es una fecha muy importante porque es como que no quería dejarla pasar la oportunidad de hacerlo. Añoro las escarapelas, no pude conseguir una escarapela argentina, pero bueno, uno lo sigue llevando en el corazón. Así que gracias a mis compañeras chilenas por permitirme este pequeñito espacio. Sí, gracias Vivi, tenemos muchos auditores. Perdón, chilena y boliviana, porque si no, una falta de respeto. Tenemos muchos auditores en Argentina, así que un abrazo a cada uno de ellos. Vivi hoy día le ha hecho un gran tributo y quiero terminar con una pequeña imagen, si ustedes me permiten, bien cortito, de la pareja y la hijita. Acá está la hijita, Honoria, y el título del diario terrible, El matrimonio de los Fitzgerald, una condena inevitable. O sea, todo el mundo sabía lo que era ese matrimonio y está su hijita, es cosa más linda, Scotty. Así que con esto... Cotina. Sí, queríamos hacer un programa redondo, mostrarle la hija, la familia, un cuento que uno piensa que el cuento por encima en sí, pero la verdad que dio harto para decir y me voy a referir un segundo a lo que dijo Gaby, que nos sucede habitualmente. Los problemas a veces los resolvemos con el cuerpo. Ojo con eso, tengan mucho cuidado y los problemas todos los tenemos, pero ojalá no los pongamos dentro de nuestro cuerpecito, hay que botarlos y ser lo más pleno posible. No podemos ser felices todos los días, eso no es verdad. Sí. Así que un tremendo abrazo a todos, nos vamos a tener 2 semanitas de descanso, son vacaciones de invierno acá en Chile, en Sudamérica, vamos a tener 2 semanas de descanso y volvemos con ustedes nuevamente porque por si nos extrañan que no vamos a estar durante las próximas 2 semanas. Un abrazo a Trini también, que va a ser un lindo viaje, a Vivi y a Gaby también, que descansen estas 2 semanas y nos vemos al regreso. ¿Alguna palabrita, Trini? Estoy dudando, Ceci, porque el próximo miércoles, ¿ya? Todavía creo que es 1 de junio. Sí. Es el 8 de junio. Primero. No, primero. Sí. Te vas el 8. El 8, entonces creo que todavía alcanzamos a hacer un programa más. Ya, perfecto. Alcanzamos entonces, ya. Alcanzamos. Y después nos vamos. A vacaciones. Perfecto. Listo. Un abrazo, Viviana, por tu patria hoy día. Gracias, muy abrazo a todos. Cariños.